Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí una vez más. Hoy, como les adelanté, vamos a profundizar en la figura de un actor que ha trascendido la pantalla y se ha convertido en un verdadero fenómeno global, Kerem Bürsin. Ya sé lo que están pensando, otra vez hablando de lo guapo que es. Y sí, es innegable que Kerem tiene un atractivo que cautiva a primera vista. Pero como les prometí, vamos a ir mucho más allá de su físico. Hoy vamos a explorar las razones profundas por las que Kerem Bürsin nos inspira, vamos a desenterrar ese secreto que subyace a su éxito y que espero, los motive a ustedes también a perseguir sus sueños con pasión y autenticidad. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis, y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal. Dale clic a ese botón rojo y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Aquí exploramos temas fascinantes, analizamos series y películas con ojo crítico, y sobre todo, compartimos nuestra pasión por la cultura pop y las historias que nos inspiran. Así que únete a nuestra comunidad y no te quedes fuera. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Kerem Bürsin. Actor, productor, modelo, empresario. Un hombre renacentista del siglo XXI, un talento multifacético que ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta, especialmente después de su inolvidable interpretación de Serkan Bolat en la exitosísima Love is in the Air. Pero ¿qué se esconde detrás de esa sonrisa que ilumina cualquier habitación y esa mirada que parece leer el alma? ¿Qué lo diferencia de tantos otros actores atractivos que vemos en la televisión y el cine? Para entender por qué Kerem Bürsin nos inspira, creo que es fundamental analizar su trayectoria vital, su camino, que como el de muchos, no ha sido un lecho de rosas precisamente. Nació en Estambul, sí, pero su infancia fue un viaje constante, un caleidoscopio de culturas y experiencias. Debido al trabajo de su padre ingeniero, vivió en diferentes países, desde la gélida Escocia hasta la exótica Indonesia, pasando por los lujosos Emiratos Árabes Unidos y la multicultural Estados Unidos. Imaginen por un momento lo que significa crecer cambiando constantemente de idioma, de costumbres, de amigos, de colegio. Es una experiencia que te obliga a adaptarte, a ser flexible, a desarrollar una mente abierta y una gran capacidad de empatía. Te enseña a ver el mundo desde diferentes perspectivas y a valorar la diversidad. Estoy convencida de que esta experiencia multicultural temprana fue fundamental para forjar el carácter único de Kerem. Después de graduarse en Marketing y Comunicaciones en el Emerson College de Boston, Kerem se enfrentó a una encrucijada. Podía seguir el camino seguro y predecible que le ofrecía su título universitario, buscar un trabajo estable en una gran empresa y conformarse con una vida cómoda. Pero en lo más profundo de su ser, latía un sueño que no podía ignorar, el de ser actor. Así que, con valentía y determinación, decidió perseguir ese sueño, a pesar de los riesgos y las incertidumbres. No se quedó en la zona de confort que le ofrecía su título universitario. Se arriesgó. Y ese riesgo, esa audacia, es para mí el primer elemento de inspiración en la vida de Kerem Bürsin. ¿Cuántas veces nos quedamos atados a lo seguro, a lo que nos han dicho que es lo correcto, a lo que nuestros padres o la sociedad esperan de nosotros, en lugar de seguir nuestros sueños, de escuchar la voz de nuestro corazón? Kerem nos demuestra que vale la pena arriesgarse, incluso si eso significa empezar desde cero en una industria tan competitiva y despiadada como la actuación. Pero no se equivoquen, no piensen que la carrera de Kerem despegó de inmediato, como un cohete hacia el estrellato. No, nada más lejos de la realidad. Tuvo que trabajar duro, estudiar, formarse, audicionar innumerables veces, enfrentarse al rechazo una y otra vez. Y aquí es donde entra en juego el segundo elemento inspirador, la perseverancia. Muchos actores, desanimados por los primeros fracasos, abandonan sus sueños y se rinden ante la adversidad. Kerem, sin embargo, no se dejó vencer por el desánimo. Siguió adelante aprendiendo de cada experiencia, perfeccionando su técnica, fortaleciendo su espíritu. Su perseverancia, su fe inquebrantable en sí mismo, finalmente dio sus frutos y consiguió pequeños papeles en series y películas estadounidenses antes de regresar a Turquía y alcanzar la fama internacional que todos conocemos hoy. Ahora hablemos de Love is in the Air, esa serie que lo catapultó a la fama mundial y que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Pero más allá del éxito arrollador de la serie, lo que me parece realmente inspirador es la forma en que Kerem se involucró en el proyecto. No se limitó a actuar, a memorizar sus líneas y a seguir las indicaciones del director. No, Kerem fue mucho más allá.
Participó activamente en la producción, aportando ideas, colaborando con el equipo de guionistas, sugiriendo cambios en el vestuario, en la escenografía, en la música. Esto demuestra su compromiso absoluto con su trabajo y su deseo de crear algo significativo, algo que realmente conecte con el público. No se conforma con ser simplemente un actor, una cara bonita en la pantalla. Él busca involucrarse en todo el proceso creativo, aportar su visión, su talento, su pasión. Y esa pasión, ese compromiso se transmite a través de la pantalla y es una de las razones por las que su interpretación de Ser Cambolat fue tan memorable. Y aquí es donde llegamos al secreto, revelado, a lo que yo considero que es la clave de la inspiración que Kerem Bürsin genera en tanta gente, su autenticidad. Kerem no intenta ser alguien que no es. No se esconde detrás de una máscara de perfección. No finge ser cool o inalcanzable. Se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas, con sus sueños y sus miedos. Es una persona real, cercana, humana, que conecta con el público a un nivel emocional profundo. En sus entrevistas, no tiene miedo de hablar de sus inseguridades, de sus dudas, de sus fracasos. No intenta proyectar una imagen falsa de sí mismo. Es honesto, transparente y vulnerable. Esta autenticidad se refleja también en su trabajo como actor. Sus personajes son creíbles porque él les aporta su propia verdad, su propia experiencia, su propia humanidad. No se limita a recitar líneas de diálogo, sino que les da vida, les da alma, les da corazón. Y eso es algo que el público percibe y valora profundamente. Otro aspecto que me parece sumamente inspirador de Kerem es su compromiso social. No se conforma con ser un actor famoso y rico. Él utiliza su plataforma, su voz, su influencia para concienciar sobre temas importantes, para defender causas justas, para luchar contra la injusticia y la desigualdad. Es un activista comprometido con el medio ambiente, con la igualdad de género, con la salud mental, con los derechos humanos. No se queda callado ante las injusticias, sino que alza su voz para defender lo que cree, para dar visibilidad a los problemas que afectan a nuestra sociedad. Y esto es algo que admiro profundamente. Un artista con conciencia social es un artista que realmente puede marcar la diferencia, que puede inspirar a otros a actuar, a cambiar el mundo. Además, Kerem es un gran defensor de la cultura turca. Se siente orgulloso de sus raíces, de su herencia, de su identidad, y lo demuestra en cada oportunidad que tiene. Promueve el turismo en Turquía, apoya a diseñadores turcos, habla con pasión sobre la historia y las tradiciones de su país. Esta conexión con sus orígenes, este amor por su tierra, es otro factor que lo hace tan auténtico, tan genuino, tan inspirador. Nos recuerda la importancia de conocer nuestras raíces, de valorar nuestra identidad, de sentirnos orgullosos de quiénes somos y de dónde venimos. Pero quizás, lo más inspirador de Kerem Bürsin es su humildad. A pesar de su fama y su éxito, sigue siendo una persona sencilla, cercana, accesible. No se ha dejado llevar por la arrogancia, por el egoísmo, por la vanidad. Sigue siendo el mismo chico que soñaba con ser actor, solo que ahora tiene la oportunidad de inspirar a millones de personas en todo el mundo. Y esa es, en definitiva, la esencia de su secreto, una combinación mágica de autenticidad, perseverancia, compromiso, humildad y una profunda conexión con sus raíces. Kerem Bürsin no es simplemente un actor guapo, talentoso y exitoso. Es una persona real, con sueños, con miedos, con valores. Y eso es lo que lo hace tan inspirador. Es alguien que nos demuestra que podemos alcanzar nuestros sueños si trabajamos duro, si perseveramos, si nos mantenemos fieles a nosotros mismos, si no nos dejamos vencer por el miedo o el desánimo. Es alguien que nos inspira a ser mejores personas, a luchar por lo que creemos, a no tener miedo de ser nosotros mismos, a marcar la diferencia en el mundo. En resumen, hemos visto cómo la trayectoria multicultural de Kerem, su perseverancia inquebrantable en perseguir sus sueños, su autenticidad al mostrarse tal como es, su compromiso social y su humildad son los pilares fundamentales que lo convierten en una figura inspiradora. Él no solo actúa, sino que vive y respira sus valores, transmitiéndolos a través de su trabajo y su vida pública. Bueno, mis queridos suscriptores, espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado inspiración en la historia de Kerem Bürsin. A mí me ha encantado compartir mis reflexiones con ustedes. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué es lo que más les inspira de Kerem Bürsin? ¿Cuál creen que es su mayor cualidad? ¿Qué le preguntarían si tuvieran la oportunidad de conocerlo?
Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Compartamos nuestras ideas y sigamos inspirándonos mutuamente. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.